Dile a la persona que está a tu lado, si de pronto no eras libre de la condenación, hoy vas a ser libre de la condenación. Dile gracias, Señor, por tu palabra, porque ella trae libertad a nuestras vidas. Su palabra es la verdad, amén, para cada uno de nosotros. Y gracias porque Él siempre es maravilloso, Él es bueno y su palabra está totalmente completa para llenar y traer libertad a cada área de nuestras vidas, amén. Ella es totalmente completa. Cuando las personas son libres de condenación, el resultado es una vida victoriosa. A veces no habíamos detectado que la mayoría o casi que la humanidad entera todavía sufre con condenación en su interior, y vamos a tratar un poquito de este tema en esta noche. Y vas a decirle: Señor, te pido que me des espíritu de sabiduría, de revelación, entendimiento, Señor, que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento y que podamos entender, que venga luz de tu palabra, Señor, a nuestras vidas, porque ella trae libertad en el nombre de Jesús, y que esta palabra quede sembrada en mi corazón y que dé mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén. Mira, Jesucristo, en ese tiempo las personas, multitudes seguían al Señor Jesús, ¿cierto? Y dice que el Señor Jesús empezó a hablarles y Él necesitaba tener algunos espacios y poder descansar también, pero Él veía que eran muchas multitudes, y cuando empezó a predicarles la palabra, muchos de ellos empezaron a irse, porque entre comillas eran cosas fuertes las que el Señor les estaba transmitiendo. Y Él empezó a decirles: si tú no dejas a padre y a madre, y les hablaba de que carga tu cruz. Y en ese tiempo las personas que se les decía ve y carga tu cruz eran personas que iban a ser crucificadas, y era bastante fuerte. Entonces yo creo que eran muchas las multitudes, pero en la medida que Él estaba predicando y les decía a las personas: deja a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, ¿qué pasaba con las personas? Empezaban a irse, ¿cierto? Y prácticamente quedaba un grupo más reducido que realmente empezó como a recibir esa revelación de la palabra del Señor, pero ellos estaban desconociendo lo que Él les estaba queriendo decir con deja a tu padre y a tu madre y sígueme a mí. Era lo que estaba diciendo el Señor Jesús, pero Él realmente quería, ¿qué era lo que Él estaba queriendo exponer? Cuando Él decía van a dejar a padre y a madre, a hermanos, a hijos, a todas las personas, estaba Él diciendo: ponme a mí primero, ¿sí? Estaban diciendo: si tú me colocas a mí primero en tu vida, y eso es lo que nos está diciendo una parte de lo que Dios empieza en esta noche a hablarnos a nosotros. Si tú colocas al Señor de primero, no vamos a tener miedo, porque muchos de los que se fueron era: no, pues imagínate lo que me está exigiendo el Señor, que deje a mi familia, a los que más amo, a los que más están cerca de mí. Pero si nosotros le colocamos a Él primero, es ese engranaje, ¿sí? Ese eje que es lo que mueve la rueda, el eje, ¿cierto? Y todo alrededor de nuestras vidas va a funcionar perfectamente cuando nosotros colocamos como centro de nuestras vidas a Jesucristo. Él necesita o Él nos anima, y por eso nos dice: colócame a mí primero en tu vida para que todo lo demás funcione. Y te vas a dar cuenta que si tú me colocas a mí en primer lugar, recibimos su consejo, tomamos su consejo y lo ponemos en práctica, vemos que todo lo demás va a funcionar. Nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, dice el Señor Jesús, dice: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Nosotros tenemos que confiar en su gracia. ¿Quiénes han orado por su familia, por familiares que se han perdido, que no conocen? ¿Quiénes de pronto llevan años solitos dentro de su familia, conociendo de Cristo, y los demás no lo conocen? ¿Alguno le ha pasado? En mi casa, de pronto veíamos en estos días analizando con mi esposo, de parte de la familia de mi esposo sí hay más generaciones como de personas que buscaron al Señor hace años, sí, cuando ellos eran pequeños, pero en mi familia definitivamente puedo decir que yo soy como la primera que realmente busca como es al Señor.
Pero nosotros oramos y dice, tú y tu casa, hay promesas que Dios nos entrega. Lógicamente, cada uno de ellos tiene que confesar a Jesús y recibirlos en su corazón para poder tener salvación. Pero nosotros vamos a confiar que durante todos los años que hemos estado conociendo del Señor y lo que viene, vamos a estar declarando que ellos son salvos, amén. Vamos a estar creyendo en el corazón que así sea. Miren, Dios, y escuché un testimonio que a una jovencita se le apareció el mismo Señor Jesucristo hablándole en el idioma de esa persona, que era como cantonés, me parece que es algo como de Corea, bueno, algo así. Entonces, el Señor busca la manera, porque nosotros estamos creyendo y confiando en Él, amén. Y van a haber personas que les hablen de Cristo y lógicamente también nos va a dar la posibilidad a nosotros de hablarles a ellos de Cristo. Pero es algo maravilloso lo que dice, no vamos a mirar ahí en las Escrituras, pero en una parte de la Biblia en Apocalipsis dice, vi una multitud que nadie puede contar en el cielo. Escucha esto, vi una multitud que nadie puede contar en el cielo. No está diciendo una multitud en el infierno, está hablando una multitud ¿en dónde? En el cielo. Estas son buenas noticias para nosotros. Es decir que podemos creer que hay poquitos en el infierno, pero hay muchos en el cielo. Hay multitudes que nadie podía contar. Amén. Vamos a tener sorpresas, porque sé que de alguna manera el Señor no está solo mirando nuestras actitudes o si tú te estás comportando bien. Él está viendo realmente que tengamos a Jesús como nuestro Señor, amén, como el Señor en nuestros corazones. Y confiamos que Él está perfeccionando su obra. Si sabías que cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él completa todo en mí. Dilo, Jesús completa todo en mí, amén. Entonces nosotros somos totalmente completos, amén. Somos completos en Él. No estamos esperando ser completos algún día. Ahora somos completos en el Señor, amén. No es que estás iniciando un camino en el que tú vas a ser completo. Ya soy completo y vas a decirlo, yo soy completo en Cristo, amén. Miremos lo que dice allí en Romanos 6, del 1 al 2. Y esto que acabamos de hablar son muy buenas noticias, una gran multitud en el cielo, amén. Entonces vamos a creer que el Señor va, así se les vaya a aparecer hasta, si les tocó llegar a la clínica, a nuestros familiares que han sido muy duros en sus corazones para aceptar a Jesús en su corazón, hasta en la clínica, bueno, en donde estén, vamos a creer que ellos van a aceptar a Jesús como el Señor de sus vidas, amén. Dice versículo 1 y 2 de Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí está hablando el apóstol Pablo. Él era fans, o sea, número 1 en predicar sobre la gracia. ¿Y quiénes eran los que le estaban atacando? Estas preguntas son personas atacando a lo que él estaba predicando, queriendo interrumpirle y haciéndole estas preguntas, personas que no tenían esa revelación de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Entonces, cuando Cristo está en nuestras vidas, nosotros somos totalmente completos, somos íntegros. Él sostiene nuestras vidas, amén. Él sostiene nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesucristo, ¿qué sucede? Dice que Él murió en la cruz y ese día que Él murió en la cruz, nosotros estábamos con Él. Amén. Nosotros también morimos al pecado. Amén. Dilo, yo también ese día fui muerto al pecado. Y por eso dice la Biblia que ahora somos una nueva creación. No estamos esperando morir algún día, sino que esa antigua persona, esa persona que le gustaba el pecado y que tenía una naturaleza de pecado, murió ese día en la cruz del Calvario. Amén. Ya nosotros no estamos esperando llegar a ese día. Y ahora dice, en un momento dado en las Escrituras, cuando Jesús iba para el cielo, dice, voy a su Padre y a mi Padre. Él estaba hablando a quiénes, Él estaba con sus discípulos. Amén.
Él estaba con sus discípulos. Prácticamente nos estaba diciendo, ya ahora ustedes no son solamente discípulos. ¿De qué se trata un discípulo? El discípulo tiene un maestro y pues la persona que es discipulada, ¿cierto? El maestro y el discípulo. Y mucho en esta tierra, cuando Jesús estaba acá, era ese rabí, ese maestro para muchas personas. Pero ¿qué sucede? Cuando él iba a irse, dice, voy a su padre y a mi padre. Estaba diciéndoles, hagámosle que yo soy acá Jesús y ustedes mis discípulos. Y les estaba diciendo, voy a su padre. Les estaba diciendo a ellos, ahora ustedes tienen un papá. Amén. Ahora yo tengo un papá. Amén. Dijo, ustedes tienen un papá y yo voy a mi padre. Ahora somos una familia. Amén. Ya no solamente somos como discípulos y maestros. Creo yo que había una especie de relación un poco distante de maestro a pesar de que el maestro quiere mucho a su discípulo, pero mucho más cercano es entre papá e hijo. Amén. Entonces ya no hay tanto esa distancia de discípulo a maestro, sino que ahora somos hijos. Somos hijos amados. Y él nos estaba hablando de esa manera. Ahora somos hijos, hijas de Dios. Y dice que también somos siervos. Somos siervos del Señor. Somos siervos gloriosos de Dios. Mira, el hijo puede usar todo el poder real de su papá. Él es el rey, ¿cierto? Él es el dueño de todas las cosas y nosotros podemos como hijos usar ese poder de nuestro rey, ¿cierto? De nuestro Señor. Y nosotros tenemos total acceso a toda esa herencia maravillosa que Él ya dispuso para nosotros. Amén. Mira, son muchas cosas poderosas que estamos recibiendo en esta noche y tenemos que colocarlas en nuestros corazones y vivirlo, porque así es que Él quiere que nosotros vivamos. No mirándonos como, sí, como muy por debajo, sino viéndonos en el nivel que el Señor nos ha colocado como hijos. Amén. Él nos reveló su nombre y ahora Él es nuestro papá. Y Él quiere que nosotros le digamos a Él, papá, antes que cualquier cosa. Amén. Él es nuestro Padre. Imagínate que nuestros hijos se nos acercan y nos digan, reverendo, necesito, reverenda, necesito algo de ti, o pastora. Uno se sentiría como ofendido. Bueno, ¿cómo así? Si soy y tu papá y nuestros hijos tienen acceso a todas nuestras cosas. Amén. Y así es como quiere el Señor que nosotros vivamos esa relación maravillosa y de libertad con nuestro maravilloso papá. De pronto en esta tierra no recibimos muchas cosas que necesitamos y que de pronto hay vacíos de alguna manera en nuestra parte almática, ¿sí? En nuestras almas. Pero confiamos que el Señor cuando vino llenó todas esas áreas en nuestras vidas, amén. Y Él vino a suplir todas nuestras necesidades en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos permitir tantas cosas que quieren venir a nuestra mente de condenación, de escasez, de tristeza, de necesidad. Amén. Recibimos y permitimos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que dice la palabra de nosotros. Entonces la palabra tiene buenos seguidores y el Señor necesita que formemos líderes, que no solamente nosotros seamos seguidores de Jesús, como está en la Biblia, sino que nosotros seamos líderes. Un líder tiene la mirada puesta en Jesús. Los seguidores de alguna manera tienen la mirada puesta en sus pastores, ¿sí? Y miran a Jesús, lógicamente. Pero nosotros, los verdaderos líderes, colocamos toda nuestra mirada en Jesucristo. Amén. Tenemos puesta la mirada en Él y tenemos toda la victoria en nuestras vidas. Miremos lo que dice Romanos 5, versículos del 20 al 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Acá está hablando que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Las personas, antes de que la ley fuera impuesta así o saliera o que el Señor se las entregara a Moisés, y antes de eso las personas vivían en la gracia. Miren que Caín y Abel, el Señor, Caín mató a Abel, ¿cierto? Dice que el Señor no mató a Caín, sino que le puso prácticamente protección para que nadie lo matara. Hubo perdón, ¿cierto? Fueron perdonados sus pecados y está hablando de la gracia de Dios. Pero ya después las personas se fueron metiendo tanto en el pecado, que el Señor tuvo que de alguna manera colocar como algunas leyes, ¿cierto? Bastantes leyes. Pero hoy estamos en una nueva dispensación, amén. Eso fue en el antiguo pacto, nosotros estamos en una nueva dispensación, en un nuevo pacto. Y ahora dice allí, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces vino la ley y ¿qué pasó? Se suponía que la ley iba a ser parte de algo bueno, pero ¿qué pasó? Abundó más el pecado. Cuando vino la ley, abundó más el pecado. Todas las leyes son prohibiciones. No vas a hacer esto, 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 no vas a hacer esto. Pero nunca habló o nunca se habla del amor de Dios en medio de todas esas leyes, ¿cierto? Y dice que abundó el pecado, pero algo más maravilloso y dice, más cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? No solamente dice abundó, sino que sobreabundó la gracia de Dios, sobreabundó la gracia de Dios. Superabundante, muchísimo más que el pecado, amén. Y está sobre esa ley. Entonces, donde el pecado aumenta, la gracia sobreabunda en nuestras vidas. Y el Señor está totalmente dispuesto para traer libertad a nosotros, amén, a toda la humanidad. La pregunta es, las personas piensan que entonces vamos a pecar más, ¿cierto? Ahora con la gracia, supuestamente, las personas que no entienden esa revelación dicen, entonces, pequemos más. ¿Qué piensan ustedes? La medicina, si fuera así, entonces la medicina saldría para que las personas murieran, ¿no? La idea de la medicina es para traer sanidad, ¿cierto? A los cuerpos, no para traer muerte. Entonces, mira lo que dice Romanos ahí en el segundo versículo. En el 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén. Si ya nosotros hemos muerto al pecado, amén. Nosotros ya hemos muerto al pecado. Nosotros ya morimos a la naturaleza de pecado, amén. Y si vivimos para Cristo, ya no vivimos para el pecado. Amén. Bueno, ahí como 2 amenes o 3 amenes. Mira, la gracia te hace generoso. Aleluya. Nos hace muy bondadosos, queremos, y lo hemos vivido, muchas veces siempre queremos ser bondadosos con las personas, pero a veces nos pagan mal, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, pagan mal, pero nosotros la recompensa la recibimos es de nuestro Padre Celestial, amén. Entonces tú sigue haciendo lo bueno, seguimos haciendo lo bueno en todos los aspectos, siendo amables. Si abrimos nuestra casa de repente y nos roban, nosotros vamos a confiar que el enemigo tiene que devolvernos 7 veces lo que se nos robó, amén. Si nosotros perdonamos, muchas veces esas personas nos pagan mal también, pero nosotros complacemos a quién, a nuestro amado Señor, y siempre todo lo que nosotros vamos a sembrar, vamos a recibir una muy buena cosecha. Amén. Recibimos una buena cosecha de nuestro perdón, de nuestra bondad, porque somos personas bondadosas. Entonces,
Mira, no es que nosotros hemos muerto a la influencia del pecado. La influencia, siempre va a haber influencia del pecado, ¿cierto? El enemigo siempre quiere influenciarnos a pecar, pero sí nosotros ya morimos a la naturaleza de pecado. Ya nosotros no está esa naturaleza. Entonces vas a decirlo, ya en mí no está la naturaleza de pecado. En mí está ahora la naturaleza de Dios. Amén. Ya en la medida que estamos renovando nuestra mente, ya nuestra mente también saca cosas que no le sirven y empezamos a colocar todo lo que está en la palabra. Entonces, somos libres de la condenación. Miremos lo que sucedió con la mujer que fue atrapada en el acto de adulterio. Y esa historia siempre ha ministrado mi vida y me parece, es como de las mayores expresiones de la gracia, o una expresión de las más grandes y más claras de la gracia de Dios. ¿Qué estaba la gente queriendo hacer en contra de Jesús? Ellos lo hicieron como a propósito para hacer caer siempre a Jesús de alguna manera. Ellos estaban siempre buscando y colocándole como trampas a Él. Entonces recordemos lo que Jesús le dijo a esta mujer. Entonces, mira que Él no, yo pienso que la situación era, Él estaba allí cerca, traen a esta mujer y todos de una vez agarraron piedras y iban a tirar las piedras. ¿Cuál sería nuestra reacción inmediata? No le tiren las piedras, ¿cierto? Por favor, perdónenla esto, y empezáramos como a gritar, pero Él fue como un hombre muy sereno, ¿cierto? Muy tranquilo, y yo creo que de alguna manera todos estaban atentos a ver qué era lo que Él iba a decir, qué iba a salir a través de su boca. Y dijo maravillosamente, dijo: el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Había uno solo libre de pecado y era Él. De resto todos, tremendo. Dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo, ¿cierto? Al final no quedó ninguno. Y le dice el Señor, dice: ¿dónde están los que te acusan? Miren, y dice ahí en Juan 8:10, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Muchas veces pasamos y leemos este texto como muy a la carrera, pero mira la expresión del Señor. Primero, como que habló a todas las personas diciendo: el que esté libre de pecado. Prácticamente fueron a su conciencia y todos tuvieron que irse. Pero mira tan bello que lo primero que le dice el Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor, todo en la Biblia está escrito con un propósito, el orden de las cosas, todo es como tan exacto para una enseñanza que el Señor quiere darnos. Y primero le habla: vete, primero le dice: no te condeno. El Señor quería hacerla libre a ella de la condenación. Porque si Él primero le habla de pecado y empieza a hacerla entender: mira, en este pecado que estabas, qué tal y que no sé cuánto, y pues ella prácticamente se va consciente de su pecado y se va mal. Pero tan bello que el Señor le dice: ni yo te condeno. Sé libre, prácticamente le dijo: sé libre de toda condenación. Amén. Sé libre de toda condenación que el diablo ha querido traer a tu vida. Y dijo: vete y no peques más. Cuando ella, en ese instante vino libertad a esta mujer y ella pudo irse con la convicción de que ella no iba a pecar más. Amén. No estamos diciendo que ella no iba a cometer algún error en algún momento, que no iba a querer venir tentación a su mente. Amén. Pero ella ya no estaba sintiéndose condenada y por eso ella podía vivir en libertad y no iba a pecar más. Mira, Jesús está preocupado no por el pecado, sino por la condenación. ¿Aún sientes la condenación? ¿Aún sientes la vergüenza? ¿Aún sientes acusación? El enemigo todo el tiempo está queriendo traer acusación a nosotros.
mira que no estás haciendo lo suficiente. Cuando en la medida en que nuestros hijos iban creciendo, muchos años nosotros no pudimos comprarles a ellos, no podíamos comprarles su ropa, ni podíamos cubrir como todas sus necesidades, y prácticamente como que el sustento de ellos venía de otras partes. Pues Dios lo suplía, pero uno de alguna manera como papá pues siente esa satisfacción y esa seguridad de darle las cosas que nuestros hijos necesitan, ¿cierto? Pero nosotros cada vez que llegaba diciembre, que es como los días más así, más maravillosos, porque está el compromiso que la ropa, que esto, que no sé qué. Entonces surgían familia, otras personas que les proveían a ellos la ropa. Y de alguna manera fueron creciendo y yo tuve eso hace parte de la condenación, como ese temor, como esa cosa de que nuestros hijos iban a tener algo hacia nosotros, pues por esa situación. De pronto no, mis papás no me proveyeron como era o tales, sí. Y todo eso hace parte de esa condenación. Miren que no era un pecado, sí, de nuestra parte, pero sí el enemigo usa todas esas pequeñas cosas para nosotros sentirnos condenados, ¿sí? Sentirnos acusados, señalados, y no podemos permitir eso, amén. El Señor quiere que nosotros seamos libres de esa condenación, amén. Y cuando quiera venir esa condenación, no la permitimos en nuestra mente, amén. No la dejamos entrar a nuestro corazón, y lo que tenemos que decir: yo soy la justicia de Dios, amén. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él quiere que esas palabras salgan de nuestra boca y eso es lo que permanezca en nuestro corazón. Confiemos plenamente en la maravillosa gracia de Dios, amén. No permitamos todas estas cosas en nuestras vidas. Mira, Jesús te dijo en esta noche: ni yo te condeno, amén. Amén, aleluya. La iglesia cambió el orden. La iglesia le puso más atención, ¿fue a qué? Al pecado. Y prácticamente la iglesia, lo que Dios puso primero, el hombre no puede ponerlo detrás. Mira, Jesús dijo: la no condenación viene primero y luego puedes ir y ya no peques más. Pero la iglesia, ¿qué fue lo que dijo? Ve y no peques más y no te condenaremos. Tremendo. Ve y no peques más y no te vamos a condenar. La iglesia, las personas, nosotros mismos cambiamos las cosas. No permitamos eso. Entonces, cuando no hay condenación en la conciencia, no hay condenación en el corazón. Amén. En sus mentes no hay, y no vamos a permitir eso en nuestros corazones, y nos vamos a dar cuenta que cada vez menos vamos a tener ese deseo, esas ganas de pecar. Nos vamos a estar dando cuenta de que empieza a disminuir como ese tipo de deseos, porque llegamos a Cristo todavía con muchas cosas en ese cassette, ¿cierto? Que se hicieron por muchos años. Y cuando menos pensamos, es tan maravilloso nuestro vivir en Cristo, que definitivamente ya no tenemos necesidad de pecar. Entonces, mira, la gracia no es un empoderamiento, la gracia produce empoderamiento. La gracia produce empoderamiento. ¿Cómo produce la gracia empoderamiento? Viene a través de esa revelación de que ya no hay condenación en nuestras vidas, de que Jesús ya lo pagó todo. Amén. La gracia es cuando decimos: yo no puedo hacerlo, y ahí dice Jesús: yo lo hago por ti. Amén. Cuando no tienes condenación, tienes el poder de ir y de no pecar más. Y miremos lo que dice Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo, y este texto me ha parecido maravilloso, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, y nosotros, dice, no andaremos más en tinieblas. Y cuando esta palabra no
es una doble negativa, es decir, nunca no puedes andar en oscuridad cuando eres hijo de Dios. Amén. No andamos en oscuridad. Mira la revelación de esta palabra, dice, no andarás en tinieblas. Entonces, la luz que Jesús trae a nuestras vidas, esa luz muestra que ya nos ha limpiado, muestra lo limpio que estamos. Amén. Amén. Yo sé que esta es una palabra un poco gruesa, pero Dios es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué será que cuando ustedes qué piensan? Si se les aparece un ángel, da un susto terrible, porque siempre como seres humanos tendemos al temor, a todas esas cosas. Por eso cuando hay la aparición de un ángel, ¿qué es lo primero que dice el ángel? La primera palabra, no temas, ¿cierto? No tengas temor. Si se llegara a aparecer Jesucristo, ¿qué nos va a decir? No tengas temor. Mira, la luz que brilla muestra la perfección en nosotros, amén, que es Jesús en nuestras vidas, lo limpio que estamos, lo libre de condenación que estamos nosotros. Entonces no temas la luz que brilla en ti, y esa es la demostración de la obra de Cristo en nuestras vidas, esa luz en nosotros, esa luz en cada uno de nosotros, amén. Dios, dice Génesis 30:23, hablando de Raquel, dice, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Resulta que Raquel, cuando no podía dar a luz, ella estaba todo el tiempo viendo que su hermana era totalmente prolífera, o sea, ella estaba dando hijos, y Raquel, que era como, ahí dice la escritura que era la más hermosa, que era como la esposa amada, ella no podía y no había podido dar a luz, pero ella dice que cuando ella dio a luz, dijo, fue quitada mi afrenta. Y afrenta significa vergüenza, ¿sí? Condenación. Fue quitada esa vergüenza, esa desgracia, ese reproche que había en ella, y el diablo quiere traer esa afrenta a nuestras vidas. Fue maravilloso ver en esta semana que tuvimos una visita de un pastor de Estados Unidos con su hija. Normal, pensamos que venían, normal, ellos vienen y hacen su visita, quieren saber lo que hacemos, todo el tema. Pero resulta que ella en su corazón, nosotros no sabíamos que ella estaba necesitando algo, y Dios le había dicho que ella iba a encontrar algo en este lugar. Y Dios le coloca a mi esposo a hablarle cosas pues que nosotros no teníamos ni idea, lógicamente no los conocíamos, pero Dios empezó a hablar a su corazón. Y luego tuvimos la oportunidad y ellos nos dijeron, por favor, oren por nosotros. Ellos solamente vinieron por 2 días prácticamente. Llegaron un día, llegaron hoy y pasado mañana ya estaban devolviéndose. Y pudimos sentarnos, y ella tenía una enfermedad desde hace 13 años. Pero muchas personas habían orado por ella y ella se sentía muy condenada. Ella sentía, y ella le habían dicho que ella era la culpable de ella todavía estar enferma y de no haber recibido sanidad. Y fue muy bello poder orar por ella y ellos expresar esa libertad, y dijeron, vemos que en este lugar y en lo que yo pude ver y lo que percibo es la libertad de Dios, amén. Es un verdadero gozo de Dios en sus vidas, y eso es lo que tenemos que reflejar, y no es algo fingido, amén. Esto es algo que realmente viene del corazón. Trabaja, y esto ustedes no lo van a recibir todo solo en esta impartición de esta noche. Nosotros, si de alguna manera ustedes pueden escucharlo muchas veces, cada vez vamos a poder entender más. Si leemos estas escrituras, necesitamos decirle, Señor, revélame esta palabra, amén. Revélame esto, porque necesitamos vivir totalmente libres en esta tierra, porque desde que vino Jesús a nuestras vidas, nosotros no vamos a hacer, otra cosa que alguien me dijo esta semana,
contándome de su hermana que ha vivido una vida muy difícil toda su vida. Y la hermana le dijo, bueno, tengo la esperanza de que cuando vaya al cielo, allá voy a ser feliz. Y a mí me dolió mucho porque dije, terrible que está esperando ir al cielo para tener una buena vida. Y muchos están anhelando irse rápido pero todo está en una revelación de la palabra para nosotros. No permitir, cada vez el enemigo va a estar condenándote y diciéndote cosas a tu mente. Amén. Y nosotros somos lo que está en nuestra mente. Tremendo. Pues somos todo lo que dice la palabra, pero si yo permito cosas en mi mente y las tengo ahí consentidas, pues ni modo, ¿sí? Y mira que esta mujer dijo, fue quitada esa afrenta, dice Raquel. Y David, miremos un momento ahí en 1 Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué estaba sucediendo? Eran dos ejércitos, pero lo que estaba haciendo ese ejército filisteo era lanzando palabras en contra del otro ejército. Prácticamente no era la estatura de estos filisteos lo que le estaba provocando ellos temor, sino todo lo que estaba entrando por sus oídos. Estaba trayendo temor, condenación, acusación. Amén. Pero tremendo, como dice acá David, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Necesitaban quitar, y dice que oprobio en el original significa condenación. ¿Qué harán para ese que pueda quitar esa condenación de Israel? Mira, las personas se sienten condenadas por pequeñeces, por simpleces y terminan enfermándose, terminan teniendo problemas, depresión, se equivocan, tienen muchas situaciones de culpabilidad. Amén. Entonces diga así como hizo Carlitos, diga, ya no más. Ya no más. Mira, la raíz es sanar. La raíz de sanar es relajarse. El Señor quiere que nosotros nos relajemos. Cuando nosotros sabemos, cuando tú sabes que tus pecados son perdonados, ¿qué haces? Nos relajamos, descansamos. El Señor dice que nuestros pecados fueron perdonados, pecados pasados, presentes y futuros. El Señor quiere que estés relajado. Amén. Pero cuando tú sabes que tienes que confesar un pecado, ay, Dios mío, se suda, se sufre. Amén. Si sabes que tienes que confesar un pecado, la cosa se pone terrible. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. El enemigo quiere acusar, traer oprobio, traer condenación, traer culpa. Y cuando nosotros detectamos que hay pecado, tenemos que revisar muy bien, ¿cierto? No es algo muy ligero revisar qué está sucediendo, de dónde viene esa situación, amén. Pero yo les animo siempre a que lo que más nosotros pensemos sea lo bueno, lo justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Todo eso bueno, ¿en eso qué? Pensemos, eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Y nos encargamos de eso, trayendo más a nuestras vidas lo bueno, amén. Porque nos ponemos a meditar un montón de tiempo sobre eso malo, y pues resulta que terminamos enfrascándonos en eso y no trae nada bueno a nuestras vidas. Amén.
Y mira lo que dice allí en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces, ya el pecado no se va a enseñorear tampoco más sobre nosotros porque nosotros ya fuimos muertos con Cristo en la cruz del Calvario. Amén.